Nunca debí haber atendido el teléfono de madrugada. Quien me llamó me persigue hasta hoy. Lo digo en voz baja porque todavía tengo miedo de que esa frase, pronunciada por mí, funcione como un imán invisible. Era la madrugada. Esa hora en que la casa parece respirar por sus propios poros. Y el timbre del celular se clavó en el silencio como si alguien hubiera lanzado una piedra contra mi ventana. No pienso esto como un relato organizado. Lo que les traigo son noches sueltas enlazadas por un mismo hilo. Llamadas que no buscan una despedida. Llamadas que se quedan. Permítanme empezar por aquello que me convirtió en parte de este tejido. Me mudé hace un par de años a un apartamento pequeño en una ciudad que no conocía bien, con la intención de empezar de cero. La mudanza fue de madrugada por razones tontas, trabajos que terminaban tarde, camiones que venían antes del tráfico. Recuerdo el olor a cartón húmedo, la luz anémica del pasillo y la primera noche en la que todo sonó más grande de lo que era en el día. Dormí mal, como siempre ocurre cuando el espacio aún no te pertenece. Había apagado todas las luces y, en algún punto de la madrugada, un timbre mecánico, insistente, me arrancó del sueño. El número no mostraba nada, solo el icono de llamada desconocida. Contesté porque pensé que alguien había tenido un accidente con la mudanza o que era mi madre con noticias. Por costumbre, por culpa, por ese hábito de ser la persona que responde. Si este relato te pone la piel de gallina, quédate hasta el final y comparte este video. Y si te interesa más contenido así, suscríbete para que no te pierdas las próximas historias. La voz al otro lado no habló al principio. Hubo un silencio que se volvió tangible. Un silencio con estelas, como cuando la radio pierde señal y solo queda el zumbido. Luego, con la claridad de un recuerdo que aún me hace temblar, dijo mi nombre. No con la cadencia de una persona que pregunta por curiosidad. Fue un llamado que pegó directo a mi vientre. Contesté con un «sí», y la voz, como si imitara mi propia respiración, devolvió «no debiste contestar». Colgué sin entender bien si reía o si tenía que gritar. Llamé a mi madre, revisé la puerta, subí y bajé el pasillo con las llaves en la mano. Todo estaba en orden. El teléfono no dejó registro en el historial. No había número, no había rastro. Fue la primera vez que comprobé que no siempre encontramos la prueba de lo que sentimos. La primera historia que me compartieron fue la de la esposa de Ramón. Ella vino a mi casa una tarde con los ojos hinchados y una bolsa plástica donde llevaba una caja con las pertenencias de su esposo. Decía que se llamaban a medianoche porque Ramón trabajaba de noche y, esa noche, el teléfono sonó con un número de la ciudad. La llamada, según contó, le informó que había habido un accidente, que debía ir al hospital. La voz le dio detalles triviales, nombres de calles que ella conocía, y algo en el timbre del mensajero la hizo creer que era verdad hasta que llegó el médico, y las luces de la madrugada trajo la confirmación. Ramón no volvió a casa. Lo enterraron en una tarde gris y sin más ruido que el de las palas. Horas después, cuando el dolor parecía haber encontrado su forma, el hijo adolescente de Ramón recibió una llamada en su celular. Suena contradictorio, pero esto forma parte de los relatos que vais a escuchar. Un teléfono puede llevar una despedida o continuarla. El hijo contestó con las manos temblorosas y reconoció la voz que decía, «Voy a llegar ahora». Era la voz de su padre, exacta, con la entonación de siempre. El joven se quedó en silencio, roto entre la esperanza y el pánico. La llamada duró apenas unos segundos y el número otra vez no apareció en ningún registro. Nadie pudo explicarlo. La policía revisó celulares, las compañías dijeron no tener registros, y la familia terminó preguntando a vecinos y sacerdotes. La esposa de Ramón terminó comprando una vela y pidiendo que la casa fuera bendecida, no porque creyera que la llamada fuese la causa,
sino porque necesitaba sentir que había un gesto humano contra aquello que no entendía. Para ella la llamada no fue consuelo. Fue un inicio. Un inicio que dejó a la familia con la sensación de que el límite entre lo que termina y lo que persiste no siempre es tan nítido. Otro caso que me contaron fue el de Martín, un tipo que siempre llegaba tarde a las reuniones y que tenía una voz de varaunda, gruesa, clara, un poco chillona cuando se reía. Martín vivía solo en un edificio de departamentos con ventanas a la calle. Era de los que revisaba la cerradura 2 veces antes de apagar la luz. Según él, a las 3:30 de la madrugada, el celular sonó con un silencio largo al otro lado. Respondió, y a través del micrófono oyó su propio nombre. No una voz parecida, no una imitación. Era su propia voz. «Martín», murmuró del otro lado, exactamente con la misma entonación, como si la habitación al otro lado fuera un espejo. Martín dejó el teléfono en la mesa sin apretar ningún botón. Se acercó a la ventana y al mirar hacia la calle, vio una figura que le devolvía la postura. Era un hombre que sostenía un teléfono, que lo miraba con la misma indiferencia y la misma incredulidad con la que Martín lo miraba a él. La figura no parpadeó. Dijo algo que Martín no entendió al principio, y la voz en la línea añadió, «No debiste contestar». Fue la misma frase que me dijeron a mí. La presencia permaneció un rato, luego dio media vuelta y se desvaneció entre las sombras sin dejar ni huellas ni testigos. Martín cerró la cortina, pero la sensación de haber sido observado por una réplica no lo abandonó nunca. Desde entonces, vio su propia silueta varias veces en reflejos, en la pantalla apagada del televisor, en la ventana, como si el mundo le devolviera la imagen de sí mismo con un retraso que resultaba angustiante. La mudanza de la que hablaba al principio fue seguida por algo más que una llamada única. En el barrio donde me instalé, hay casas con memoria. Me vine a un vecindario con calles de adoquín, casas con rejas y un mercado nocturno que cierra tarde. Una vecina mayor, que me recibió con un pan de dulce y ojos que parecían registros de otras noches, me advirtió que la casa junto a la mía tenía historias de niños que jugaban en los pasillos. No le di importancia hasta que comenzaron los ruidos. Pasos en la cocina cuando era imposible que hubiese alguien. El sonido de una silla arrastrándose en la noche. Puertas que se cerraban con un leve golpe que sonaba a despedida. No eran ruidos violentos. Era como si el espacio exhalara. Las primeras noches pensé que eran vecinos, luego que era la cañería. En una ocasión, mientras hablaba por teléfono a la madrugada con mi hermana, una voz de niña se coló en la llamada. Una burbuja entrecortada en el audio que dijo, «mamá», o algo muy parecido. Mi hermana no escuchó nada. Yo sí. Abrí la puerta y no había nadie. Dejé una silla al revés y a la mañana siguiente estaba como si alguien la hubiera acomodado con cuidado. Le conté a una amiga y me dijo que quizá el cansancio me jugaba malas pasadas. Fui a misa una vez por necesidad más que por convicción. No espero milagros, pero hay gestos que ayudan a sostener el alma cuando lo racional no alcanza. Después de una bendición, las visitas se hicieron menos frecuentes, pero la sensación de ser observado continuó, como un recuerdo que se alimenta de cualquier silencio. En otra historia que circuló por el barrio, una mujer relató que después de cambiar de celular, comenzaron las llamadas en horas en que la gente no llama. El teléfono vibraba dentro del bolso cuando estaba en la ducha, o sonaba entre la ropa a la madrugada. Los mensajes en Messenger venían de cuentas nuevas con fotos que causaban un nudo en la boca del estómago, rostros recortados, ojos que miraban de manera improbable. Ella bloqueó, borró, cambió de número, y aún así las llamadas aparecían en los horarios menos esperados. Llamó a la policía y le dijeron que sin una traza es difícil investigar, que el rastro digital se puede borrar. Pero el problema no era la investigación. Era la certeza de que alguien podía escuchar tu respiración y elegir el momento de interrumpirla.
La violencia aquí no es física, sino la invasión de la privacidad nocturna. La idea de que un dispositivo que llevas pegado al cuerpo es a la vez la puerta por la que pasan cosas que te pertenecieron antes. El grupo de WhatsApp familiar también guardó su propia rareza. Una nieta mandó un audio de su abuela diciendo un refrán como lo hace la gente de la familia. Voces que se parecen a la cocina y los tazones, a la memoria de la tarde. Pero de golpe, en el medio del mensaje, una voz grave, masculina, con un eco hundido, pronunció una frase que nadie de la familia esperaba. Algo como, lórguense todos. No era un lapso de la abuela ni fue un corte. El audio reproducía su voz, y luego, esa otra voz que no pertenecía a la genealogía de la casa. Parte de la familia pensó en un error de grabación, alguien que mezcló audios por accidente. Otros, los más viejos, guardaron silencio y miraron a la pantalla con la misma incredulidad que se siente cuando un teléfono suena sin número. Nadie dio con la explicación técnica clara y eso dejó un sabor a falta de límites. El audio nos mostró que lo que cruza un chat puede no respetar la coherencia del mundo. En cada relato aparece la misma idea. La tecnología es una puerta. Muchas veces lo pensamos como algo neutro, como un simple cable, pero esas voces nocturnas nos recuerdan que lo que conectamos no siempre está gobernado por la lógica que entendemos. Algunas personas intentaron explicarlo como bromas, errores de sincronía, fallas de la operadora. Otros apelaron a lo espiritual o buscaron a los santos. Yo fui a la policía una vez en la madrugada cuando me despertó una serie de llamadas que repetían una grabación con mi nombre. Me atendió un oficial que parecía cansado de ver todo tipo de solicitudes. Tomó nota, dijo que revisaría y que a veces la señal hacía trucos raros. Al final me sugirió cambiar de número. Pero ¿qué pasa cuando el miedo no está en el número sino en la recurrencia del gesto? El sonido que corta el sueño con la intención de no dejarte dormir más. Volvamos a mi historia principal, porque el título que dije al principio no es solo una frase dramática. Resume noches enteras. Después de esa primera llamada, la que dijo, no debiste contestar, otras cosas comenzaron a suceder con una cadencia que yo preferiría no recordar, pero que necesito contar. Llamadas esporádicas, mensajes que aparecían en el momento justo en que estaba a punto de salir. Pasos en el pasillo cuando nadie entraba. Luces que parpadeaban. Lo más inquietante de todo no fueron los grandes episodios, sino los detalles que te arman un clima. La sensación de que alguien sabe cuándo te levantas, la certeza de que tu sombra ya no te pertenece del todo. Una vez, salí a la tienda a comprar pan, y al volver, encontré una nota doblada bajo la puerta. No tenía palabras, solo una huella de dedos marcada con barro seco. No acusé a nadie, no hice denuncias públicas. Lo único que hice fue no dormir esa noche y empezar a pensar que cerrar la puerta con llave era un gesto insuficiente. Esos toques de presencia se filtraron en mi vida cotidiana. Alguien parecía pasar afuera cuando entraba a la ducha, mecanismos pequeños que no hacen ruido pero desordenan. En una llamada de la tarde, mi madre me dijo que soñó conmigo y que yo le había dicho que no fuera a visitarme. Cuando le pregunté qué había dicho exactamente, respondió que no eran palabras. Era un gesto, una forma de sacudida con la cabeza que no era mía. Mi familia empezó a mirarme con una mezcla de miedo y compasión. Un día encontré en la pantalla de mi celular una foto tomada desde el frente de mi edificio. Un corredor vacío, la puerta de mi casa cerrada. No había nadie en la imagen y el archivo no mostraba autor. La foto apareció en un chat con título Sin remitente. No pensé en compartirla en redes. Esconder cosas en el silencio se volvió una defensa. Intenté racionalizar, revisé cámaras, cambié contraseñas, borré aplicaciones que me parecían vulnerables.
Fui a una consulta con un técnico que, con paciencia, me explicó que algunos dispositivos pueden recibir señales fantasmas, paquetes de información sin origen claro. Me dejó esa posibilidad como una tabla de náufrago. También hablé con personas que habían vivido situaciones parecidas. Una amiga me contó que, después de responder una llamada a la madrugada, comenzó a recibir cadenas de mensajes con frases que solo un familiar hubiese sido capaz de decir. Cerró su cuenta por unas semanas y luego la reabrió con un ritual mínimo. Borró conversaciones y con gesto casi infantil quemó un papel con nombres. No digo que esa acción tenga efecto. Digo que la gente hace lo que puede frente a lo incomprensible. Una noche, en la que la ciudad respiraba densa y caliente, el teléfono sonó de nuevo. Era la misma cadencia. Silencio largo. Mi nombre. Colgué a los 2 segundos. Sentí una presencia en el pasillo, no como algo corpóreo, sino como la certeza de que alguien me miraba desde un rincón. Puse música y me obligué a concentrarme en pensamientos banales, en recuerdos de comidas, pero la melodía se volvía interferida con el zumbido de la llamada que había colgado. Pasaron meses en los que aprendí a vivir con esa línea tensa que se estiraba sobre mi cabeza como un cable listo para doblarse. Lo que cambió no fue que la frecuencia aumentara, cambió mi forma de percibir el mundo. Un ruido ahora podía ser una llamada o un aviso. Salir a la calle después de medianoche dejó de ser una opción despreocupada. Lo peor de todo es que la persecución no necesitaba presencia física constante para hacer daño. Con el tiempo, era suficiente con gestos pequeños, que mi celular vibrara a las 2:02 am durante una semana seguida, que un número desconocido me enviara una foto de un café con mi taza en la mesa. Una foto que yo no había tomado, o mensajes que desaparecían al abrirlos. Un día, en la oficina, encontré una nota dentro de mi agenda. Una de esas frases cortas que no pedían nada explícito, solo provocaban inquietud. Nadie la vio entrar, nadie dejó constancia. La incertidumbre actúa como una sombra que te acompaña y se meta en la rutina. No quiero que piensen que todo mi mundo se volvió un set de película de terror. Hay momentos de normalidad que me agarran desprevenido y me recuerdan que la vida continúa. Ruidos de vecinos, risas, la vecina que barre la vereda. Pero también hay momentos en los que el timbre del teléfono me obliga a contener la respiración, como si contestarlo fuese una responsabilidad existencial. Evito responder llamadas de números ocultos, pero a veces el instinto de ayudar gana. Imagino que alguien está en apuros, que la voz del otro lado es una persona real que necesita que yo responda. Es una decisión pequeña con consecuencias largas. En otras historias que recogí, la persecución tomó formas distintas. Hubo quien recibió llamadas que repetían una grabación de su propia voz, pidiendo perdón por cosas que no había hecho. Hubo quien aseguró que la figura que vio desde su ventana repetía sus propios movimientos con un retardo que lo enloquecía. Algunos buscaron la ayuda de expertos en tecnología, otros cuchichearon con curanderos. Nadie obtuvo una respuesta universal. Lo más recurrente fue la sensación de que, después de una llamada, ya no hay vuelta atrás. El tiempo se parte en un antes y un después. El teléfono fue el umbral, y cruzarlo parecía abrir una puerta que no sabías si podrías volver a cerrar. Nos acostumbramos al ruido nocturno, pero no a la presencia. A veces cierro los ojos y me pregunto si la voz que me llamó aquella primera vez está ahora en más teléfonos, si no fue un incidente aislado, sino un fenómeno que encuentra grietas en la noche para colarse. Pienso en todas las personas que contestan por costumbre, por culpa, por esperanza, y no imaginan que una sola palabra pronunciada desde el otro lado puede cambiar el latido de sus días. Me persigue no solo la voz, sino la sospecha.
que contestar fue dar permiso. Permiso para que supieran cuándo duermo, para que supieran en qué momento quiero sentir seguridad y en qué momento estoy más débil. Esa sospecha se convierte en una sombra que te acompaña hasta el baño, que te sigue en el trayecto a la tienda, que se sienta a la mesa cuando intentas comer. Aún así, la vida exige pequeñas resistencias. He aprendido a compartir con la gente en la que confío lo que pasa. La risa ajena a veces iza la vela de la cotidianidad. También me di cuenta de que los relatos importan porque nos enseñan a estar alerta sin volvernos prisioneros del miedo. He escuchado a vecinos cambiar cerraduras, a amigos bajar volumen y silenciar notificaciones, a familias reunirse en la cocina para hablar hasta quedarte sin voz. No digo que esas medidas cierren la puerta a lo inexplicable, pero en la práctica ayudan a poner los pies en el suelo. Antes de cerrar, quiero que regresen conmigo al título. Nunca debí haber atendido el teléfono de madrugada. Quien me llamó me persigue hasta hoy. No lo digo como una sentencia solemne, sino como una confesión que llevo en mi bolsillo. Me persigue en la forma en que decido mirar la pantalla. Me persigue cuando dejo el teléfono en otra habitación y paro para escuchar si suena. Me persigue en la soledad de saber que contestar fue abrir una puerta. A veces pienso en la frase que esas voces repiten: no debiste contestar. Parece un reproche, pero también podría ser un aviso, una advertencia que no nos libra del ruido que ya hemos activado. No confío en explicaciones únicas. Podría ser un fenómeno tecnológico, una broma sin gracia que se volvió demasiado recurrente, o algo que no encuentra acomodo en la lógica. Respeto a quienes buscan respuestas en la ciencia y respeto a quienes buscan consuelo en la fe. Yo busco otra cosa. Entender cómo una acción tan cotidiana puede reconfigurar tu forma de vivir. Si algo me dejó claro todo esto es que el teléfono, ese objeto que guardamos entre llaves e intenciones, puede convertirse en un anzuelo que tira de los días hacia la noche. Si alguna vez les suena el teléfono a las 3 de la mañana y escuchan su propio nombre, consideren colgar y respirar. No es un consejo técnico ni una receta. Es la conclusión tranquila de alguien que aprendió a medir el riesgo de lo cotidiano. Y si alguna vez quieren compartir una historia parecida, cuéntenla. Los relatos son también mapas que otros pueden usar para cruzar la oscuridad. ¿Les ha pasado algo parecido? Cuéntenlo en los comentarios, suscríbanse si quieren más historias como esta y no olviden compartir este video con alguien a quien le gusten los relatos nocturnos. Buenas noches. Les dejo con el sonido de la ciudad y la posibilidad inquietante de que, en algún lugar, un teléfono siga esperando una respuesta.